Bienvenidos a Capricornio Nocturno. La larga marcha. Autor Stephen King. 16. La sangre ha empezado a manar. Liston se tambalea. Clay le ataca con combinaciones, penetra en la guardia. Clay lo está matando. Lo está matando, señoras y señores. Liston está en la lona. Sonny Liston ha caído. Clay baila, saluda, grita al público. Señoras y señores, no sé cómo describir esta escena. Comentarista radiofónico. Segundo combate. Clay versus Liston. Tavis se ha vuelto loco. Tavis era un chico menudo, con gafas y un mar de pecas. Llevaba unos tejanos que le iban grandes de cintura y se los tenía que subir constantemente. No había hablado mucho, pero había sido bastante buen tipo hasta que se había vuelto loco. ¡Ramera!, balbuceó Tavis a la lluvia. Había vuelto el rostro hacia ella y la lluvia rebotaba en las pecas de sus mejillas y en sus labios y resbalaba hasta el extremo de su roma barbilla. La gran ramera de Babilonia ha venido entre nosotros. Se tiende en las calles y abre las piernas sobre la suciedad de los adoquines, vil y perversa. Guardaos de la prostituta de Babilonia, pues sus labios resuman miel, pero su corazón es amargo y resuma hiel. Y además tiene gonorrea, añadió Collie Parker con voz cansada. Señor, ese es peor que Kligerman, alzó la voz y exclamó. Cáete muerto de una vez, Tavis, alcahueta y celestina, gritó Tavis, vil y perversa. Maldita sea, murmuró Parker, le mataré yo mismo si no se calla este hijo de puta. Se pasó unos dedos temblorosos y esqueléticos por los labios, los dejó caer sobre el cinturón y tardó 30 segundos en conseguir liberar la cantimplora. Esta casi se le cayó al llevársela a los labios y derramó la mitad del contenido. Después se puso a sollozar débilmente. Eran las 3 de la tarde. Portland y South Portland habían quedado atrás. Hacía unos 15 minutos habían pasado bajo una pancarta empapada en la que se informaba que la nueva frontera de New Hampshire quedaba solo a 70 kilómetros. Solo, pensó Garrity, solo. Vaya palabreja estúpida. ¿A qué imbécil se le había ocurrido que era necesaria tal palabreja? Garrity caminaba junto a McBride, pero este solo había murmurado monosílabos desde Freeport, Right. Apenas se atrevía a hablarle. Estaba en deuda con él nuevamente y se sentía avergonzado. Sentía vergüenza porque sabía que si llegaba el momento, él no ayudaría a McBride. Ahora Jan había desaparecido, igual que su madre, irrevocablemente y para toda la eternidad, a menos que venciera. Y ahora Garrity deseaba fervientemente ganar. Era extraño, hasta donde podía recordar, era la primera vez que deseaba vencer. Ni siquiera al principio, cuando todavía estaba fresco, más o menos en la época en que los dinosaurios poblaban la Tierra. Había tenido el deseo consciente de ganar. Solo le interesaba el reto que representaba la marcha, pero después de los fusiles
No salían disparos de broma ni banderitas rojas con las palabras bang. No era un juego como el béisbol o el escondite. Todo era real. O lo había sabido desde el principio. Los pies parecían dolerle el doble desde que había decidido que quería ganar, y cada vez que respiraba profundamente un puñal parecía clavársele en el pecho. La sensación de fiebre era cada vez más alta. Quizá se había contagiado de Scrum. Deseaba ganar, pero ni siquiera McBride podía llevarle hasta la invisible línea de llegada. No creía que consiguiera ganar. El sexto curso de primaria había ganado el concurso de ortografía de su escuela y había acudido al concurso del condado, pero en el tribunal del condado no era como la señorita Petrie, que le permitía a uno volver atrás. La señorita Petrie, su blando corazón. Allí se había quedado él, dolido, incrédulo, convencido de que se había producido algún error, aunque no había sido así. Sencillamente, no lo había hecho lo bastante bien para quedar entre los mejores, y tampoco lo conseguiría ahora. Quizá consiguiera sobrevivir a la mayoría, pero no a todos. Sus pies y sus piernas habían pasado más allá de la rebelión sorda e irritada y estaban ahora a un paso del motín. Solo 3 marchadores habían recibido el pasaporte desde que salieran de Freeport. Uno de ellos había sido el desgraciado Tinkerman. Garrett sabía que estaban pensando los demás. Eran demasiados los pasaportes ya expedidos para abandonar por las buenas. Imposible, ahora que solo quedaban 19 más por derrotar. Ahora todos caminarían hasta que sus cuerpos o sus mentes reventaran. Pasaron un puente que salvaba un plácido arroyo cuya superficie era suavemente batida por la lluvia. Rugieron los fusiles, gritó la multitud, y Garrett sintió que el testarudo resquicio de esperanza se abría un poco más en su mente. Tenía buen aspecto tu chica. Era Abraham, que daba la imagen de una víctima de la marcha de Badán. Por alguna razón inconcebible, se había desprendido de la chaqueta y la camisa, dejando desnudo su pecho huesudo y su magro costillar. Sí, respondió Garrett. Espero poder regresar a ella. ¿Esperas? Abraham sonrió. Sí, yo también empiezo a recordar de nuevo cómo se pronuncia esa palabra. Era como una sutil amenaza. ¿Ese era Tammins? Garrett prestó atención un momento sin oír nada salvo el rumor constante de la multitud. Sí, gracias al cielo. Parker debió de lanzarle un maleficio, supongo. Yo no dejo de repetirme que lo único que debo hacer es seguir poniendo un pie delante del otro. Ya, Garrett. Abraham parece bastante inquieto. Resulta difícil decir esto, pero ¿de qué se trata? Abraham permaneció en silencio un largo instante. Llevaba unas grandes zapatillas que a Garrett le parecían horriblemente pesadas. Las zapatillas de Abraham se arrastraban y resonaban sobre la calzada que ahora se había ensanchado a 3 carriles. La multitud no parecía tan bulliciosa ni tan terriblemente próxima como había sido desde Augusta. Abraham parecía muy incómodo. Es una mierda, pero no sé cómo empezar.
Lo mejor será que empieces directamente, contestó Garati, al tiempo que se encogía de hombros. Bien, escucha. Estamos poniéndonos de acuerdo en una cosa, todos los que quedamos. ¿Es algún juego? Es una especie de promesa. Ah, sí. Nada de ayudar a nadie, o lo hace uno mismo o no lo hace. Garati se miró los pies, se preguntó cuánto tiempo llevaba hambriento y cuánto transcurriría antes de que cayera desmayado si no comía algo. Pensó que las zapatillas de Abraham eran como las de Stebbins. Aquellas zapatillas podían llevarle hasta el mismísimo puente Golden Gate sin siquiera desatarse el lazo. Al menos, eso parecía. Eso suena muy despiadado, dijo. La situación va a ser de lo más despiadado. Abraham mantuvo la mirada apartada de él. ¿Has hablado con los demás de esto? No he terminado aún. He hablado con una docena. Sí, es una auténtica mierda. Comprendo que te sea difícil plantearlo. Cada vez parece más difícil en lugar de más sencillo. ¿Qué carajo han dicho los demás? Ya sabía lo que habrían dicho los demás. ¿Qué iban a decir? ¿Están de acuerdo? Garati abrió la boca y volvió a cerrarla. Observó a Baker. Unos metros más adelante llevaba puesto una chaqueta e iba empapado. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante, una de sus caderas subía y bajaba trabajosamente. La pierna izquierda se le había quedado prácticamente rígida. ¿Por qué te has quitado la camisa?, preguntó Abraham. Me producía escozor en la piel y un hormigueo insoportable. La camisa era de fibra sintética y quizás soy alérgico a los tejidos sintéticos. ¿Cómo diablos voy a saberlo? ¿Tú qué dices, Rey? Pareces un penitente o algo así. ¿Qué dices, Garati? ¿Sí o no? Quizá le debo a Macurais un par de favorcitos. Macurais, que seguía aún cerca de ellos, pero era imposible saber si podía oír la conversa por encima de la algarabía de la muchedumbre. Dile que no te debo nada, pensó Garati. Vamos, hijo de puta, díselo. Pero Macurais no dijo nada. Está bien, cuenta conmigo, cedió al fin. Bien, ahora ya soy una bestia, una sucia y estúpida bestia cansada. Ya está, la traición está hecha. Si intentas ayudar a alguien, no podremos impedirlo, pues iría contra las normas, pero te haremos el vacío y habrás roto tu promesa. No lo intentaré. Lo mismo cabe decir si alguien intenta ayudarte a ti. De acuerdo. No es nada personal, ya sabes, Rey, pero ahora todos estamos en contra de las ayudas. A Caro Cruz. Eso es. Nada personal. Simplemente la ley de la jungla. Por un instante pensó que Abraham iba a enfadarse, pero lo único que consiguió emitir fue un apagado e inofensivo jadeo. Quizá estaba demasiado cansado para enfadarse. Has accedido y haré que cumplas, Rey. Debería enfurecerme y decir que mantendré mi promesa porque tengo palabra, pero seré sincero. Me encantará ver cómo te dan el pasaporte, Abraham, y cuanto antes mejor. Ya. Abraham se humedeció los labios.
Esas zapatillas que llevas parecen muy buenas, comentó Garati. Sí, pero pesan demasiado, maldita sea. Ganas en distancia, pero pagas en peso. Y no hay remedio para la tristeza de verano, ¿verdad? Entonó Garati. Abraham se echó a reír. Garati observó a McBride, cuyas facciones resultaban inescrutables. Quizá les había oído. La lluvia caía en una constante cortina más intensa y más fría. La piel de Abraham tenía el blanco del vientre de los peces, y sin la camisa su aspecto era todavía más el de un preso. Garati se preguntó si alguien le habría dicho a Abraham que no tenía la menor oportunidad de soportar una noche entera sin camisa. El atardecer parecía adivinarse ya. ¿No has oído, McBride? Te he vendido, McBride, mosqueteros para siempre. Oh, no quiero morir así, sollozó Abraham. No quiero morir en público, con la gente gritando que me ponga en pie y camine unos kilómetros más. Tan absurdo, tan jodidamente absurdo. Esto tiene la misma dignidad que un pobre mongólico ahogándose con su propia lengua. Eran las 3:15 cuando Garati hizo su promesa de no ayudar ni ser ayudado. A las 6 de la tarde, solo uno más había recibido el pasaporte. Nadie dijo nada. Garati pensó que parecían formar parte de una incómoda conspiración tramada para hacer caso omiso de los últimos girones de su vida, para simular que nada sucedía. Los grupos, o lo poco que quedaba de ellos, se habían desperdigado. Todos habían asentido a la propuesta de Abraham. McBride lo había hecho, y Baker, Stebbins, se había reído y le había preguntado a Abraham si quería pincharle el dedo para firmar con sangre. Cada vez hacía más frío. Garati empezó a preguntarse si realmente existía una cosa llamada sol, o si solo la había soñado. Incluso Jan era ya un sueño para él, un sueño de verano que nunca fue. En cambio, le pareció ver a su padre aún con más claridad. Su padre, con la tupida mata de pelo que él había heredado y los anchos hombros carnosos del camionero. Su padre tenía la constitución de un defensa de rugby. Recordó cuando su padre le levantaba, le volteaba vertiginosamente, lo despeinaba, lo besaba, le quería. Recordó con tristeza que no había alcanzado a ver a su madre en Freeport, pero había estado allí con su raído abrigo negro, el de las fiestas, el que siempre llevaba una orla de capa en los hombros, por mucho que ella se lavara la cabeza. La habría herido profundamente que la dejara de lado en favor de Jan. Quizá incluso había tenido la intención de herirla, pero eso ya no importaba. Era parte del pasado y era el futuro lo que se deshilaba ahora, antes incluso de que estuviera tejido. Cada vez se hace más profundo todo, pensó. Nunca más superficial, siempre más profundo, hasta que uno se encuentra fuera de la bahía y se adentra en el océano, en otro tiempo. Todo esto me había parecido muy sencillo y curioso. Hablando con McBride, le había confesado que la primera vez le había salvado por puro reflejo. Después, en Freeport, había sido para evitar una escena horrible frente a una chica bonita a la que nunca conocería, igual que él no conocería a la esposa de Scrum, embarazada de su hijo.
Garrity notó una aguda punzada al pensarlo. No se había acordado de Scran en mucho rato. Pensó que McBride era un tipo muy maduro realmente. Y se preguntó por qué él no había sido capaz de madurar así. La marcha continuó, las ciudades se sucedieron. Cayó en un estado melancólico, extrañamente autocomplaciente, que fue roto de pronto por un tableteo de disparos acompañado de una ronca algarabía entre la multitud. Al mirar alrededor, se sorprendió de ver a Collie Parker encaramado a lo alto del vehículo oruga con un fusil en las manos. Uno de los soldados había caído al suelo y yacía mirando el cielo con ojos vacíos, inexpresivos. En el centro de su frente había un limpio orificio rodeado de una orla de pólvora quemada. ¡Malditos cerdos!, gritaba Parker. Los demás soldados habían saltado del vehículo. Parker dirigió una mirada a los asombrados marchadores. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Podemos! Los marchadores, entre ellos Garrity, lo contemplaron como si les estuviera hablando en un idioma desconocido, y en aquel instante uno de los soldados que habían saltado al suelo cuando Parker se había encaramado al vehículo abatió a Collie con precisión y un disparo por la espalda. ¡Parker!, gritó McBride. Era como si solo él hubiera comprendido lo que acababa de suceder, la ocasión que acababan de desperdiciar. ¡Oh no, Parker! Collie Parker emitió un jadeo como si alguien lo hubiera golpeado en la espalda con una masa de gimnasia acolchada. La bala explosiva se fragmentó y por un momento Collie permaneció en pie sobre la torreta del vehículo con las tripas afuera mezcladas con su camisa caqui y sus pantalones tejados. Una de sus manos estaba levantada en un interrumpido gesto como si se dispusiera a pronunciar una agria fílica. ¡Maldita sea, músito! Disparó 2 veces contra el asfalto, las balas rebotaron y silbaron y Garrity notó como una cortaba el aire frente a él. Entre la multitud se oyó un grito de dolor. Después, el fusil se escurrió de las manos de Parker, que dio una media vuelta casi militar y cayó a la calzada, donde quedó tumbado de acostado, jadeando como un perro malherido. Sus ojos emitían fuego. Abrió la boca y pugnó por decir una última frase entre bocanadas de sangre. Sí, cerdos. Parker murió mirándoles con furia mientras se alejaban. ¿Qué sucedió?, gritó Garrity, sin dirigirse a nadie en particular. ¿Qué diablo sucedió? Saltó sobre ellos sin que lo advirtieran, dijo McBride. Eso es lo que sucedió. Debería haber sabido que no lo conseguiría. Se acercó sigilosamente y pilló dormidos a los que montaban guardia. La voz de McBride se hizo más ronca. Quería que todos subiéramos con él, Garrity, y creo que habríamos podido. ¿Qué estás diciendo?, exclamó Garrity, aterrado. ¿No lo sabes?, dijo McBride. ¿De veras no lo sabes? ¿Subir con él? ¿Qué? Olvídalo todo. Anda. McBride se alejó. A Garrity entró un repentino temblor. No sabía a qué se refería McBride. No quería saberlo, ni siquiera pensar en ello. La marcha continuó. A las 9 de la noche la lluvia cesó, pero el cielo continuaba encapotado. Nadie más había caído, pero Abraham se había puesto a murmurar incoherencias. Hacía mucho frío,
pero nadie se ofreció a cederle a Abraham algo con que abrigarse. Garati intentó considerarlo un acto de justicia poética, pero con ello solo consiguió sentirse peor. El dolor que le embargaba se había convertido en una enfermedad, en una pútrida sensación enfermiza que parecía crecer en sus cavidades como un hongo verde. El cinturón de los alimentos estaba casi lleno, pero no había conseguido tragar más que un pequeño tubo de pasta de atún sin que el estómago se le revolviera. Baker, Abraham y McBride. Su círculo de amigos se había reducido a 3, y Stebbins sí cabía considerarle amigo de alguien, un conocido más bien, o un semidios, o un diablo, lo que fuera. Se preguntó si alguno de ellos seguiría allí por la mañana y si él sobreviviría para saberlo. Sumido en estos pensamientos, casi tropezó con Baker en la oscuridad. Oyó un sonido metálico entre las manos de este. ¿Qué haces?, preguntó Garati. Baker levantó una mirada. ¿Qué estás haciendo?, repitió Garati. Cuento el cambio. ¿Cuánto tienes? Baker hizo tintinear las monedas entre las manos y sonrió. $1.22. Una fortuna, sonrió Garati. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Baker no le devolvió la sonrisa y fijó la vista en la fría oscuridad como ausente. Comprarme una de las grandes, murmuró. Su acento sureño era más acusado. Comprarme una de esas cajas grandes con recubrimiento de plomo y forradas de seda rosa y con una almohada blanca de satén. Sus ojos, como picaportes vacíos, parpadearon y añadió: allí jamás me pudriré, jamás, hasta el día del juicio, cuando todos volvamos a ser como fuimos, dotados de cuerpo incorruptible. Baker, ¿te has vuelto loco, Baker? No se puede conseguir. Somos todos unos estúpidos al intentarlo. No se puede derrotar la podredumbre, no en este mundo. Chapado de plomo, así es el pasaporte. Si no te contienes, por la mañana estarás muerto. Baker asintió. La piel se le había tensado sobre los pómulos, dándole un aspecto cadavérico. Así es el pasaporte. Yo quería morir. ¿Tú no? ¿No viniste por eso? Cállate, cállate, gritó Garati. Le había entrado de nuevo el temblor. La autopista inició una pronunciada subida que le dejó sin habla. Se inclinó hacia adelante, sintiendo a la vez frío y calor, con la columna vertebral ardiendo y el pecho lacerado por el dolor. Tuvo el convencimiento de que sus músculos se negarían a continuar mucho más. Pensó en el ataúd chapado de plomo, sellado por los oscuros milenios por venir, y se preguntó si aquel sería el último pensamiento de su vida. Espero que no, y pugnó por encontrar un nuevo tema en que pensar. Los avisos se sucedieron esporádicamente. La dotación del vehículo oruga volvía a estar completo. El soldado que Parker había matado acababa de ser reemplazado discretamente por otro. La multitud aplaudía monótonamente. Garati imaginó cómo sería yacer en silencio, en un silencio similar al de la mayor y más polvorienta biblioteca, rendido a sus sueños interminables y absurdos tras unos párpados sellados, eternamente vestido con el traje de los domingos. Ninguna preocupación sobre dinero, éxito, temor, alegría, dolor, lástima, sexo o amor. Absolutamente ninguna. Sin padre, madre, novia o amante. Los muertos son huérfanos. Sin más compañía que el silencio, el final de la agonía de moverse, de la larga pesadilla de seguir carretera adelante. El cuerpo en paz, quietud y orden. La oscuridad perfecta de la muerte. ¿Cómo sería?
¿Cómo sería el fin? De pronto, sus irritados y agonizantes músculos, el sudor que le caía por el rostro e incluso el mismo dolor le parecieron muy concretos, muy reales. Garrity se esforzó, luchó por llegar a la cima de la colina y luego descendió la ladera contraria resollando mientras se recuperaba. A las 23:40, Marty Wayman recibió su pasaporte. Garrity se había olvidado por completo de Wayman, que no había hablado ni hecho gesto alguno durante las últimas 24 horas. Wayman no tuvo una muerte espectacular, simplemente cayó al suelo y ahí fue rematado. Alguien susurró: ese era Wayman, ¿verdad? Otro dijo: es el 83, ¿no? Y eso fue todo. A medianoche solo estaban a 13 kilómetros de la frontera de New Hampshire y pasaron frente a un autocine, una enorme forma oblonga de color blanco que destacaba en la oscuridad. En la pantalla apareció un único rótulo: la dirección de este cine saluda a los participantes en la larga marcha de este año. 20 minutos después de la medianoche se puso a llover otra vez y Abraham empezó a toser con la misma tos húmeda y rasgada que había mostrado Scrum poco antes de morir. A la 1, la lluvia había arreciado y caía con una fuerza y constancia que hería los ojos de Garrity y le asaeteaba el cuerpo con una especie de escalofrío interior. El viento les impulsaba por la espalda. A la 1:15, Bobby Sledge intentó escurrirse silenciosamente entre la multitud bajo la protección de la oscuridad y la lluvia, pero fue abatido con rapidez y eficacia. Garrity se preguntó si lo habría hecho el soldado rubio que casi le había dado el pasaporte a él. Sabía que el soldado estaba en servicio todavía, pues había divisado su rostro bajo el resplandor del anuncio del autocine. Deseó fervientemente que Parker lo hubiese matado. A las 2:20, Baker cayó al suelo y se golpeó la cabeza en el asfalto. Garrity empezó a caminar hacia él sin pensarlo. Una mano todavía fuerte le sujetó por el hombro. Era McBride. Naturalmente, no podría ser otro que McBride. No, dijo. Se acabaron los mosqueteros y ahora va en serio. Siguieron avanzando sin mirar atrás. Baker recibió uno tras otro los 3 avisos y luego el silencio se prolongó interminablemente. Garrity esperó a que tronaran los fusiles y, al ver que no lo hacían, echó un vistazo a su reloj. Habían transcurrido más de 4 minutos. Poco después, Baker adelantó a McBride y al propio Garrity sin mirar a nadie en concreto. Tenía una herida en la frente con un reguero de sangre, pero sus ojos parecían más cuerdos. La mirada vacía y alucinada había desaparecido. Poco después de las 2 de la madrugada cruzaron la frontera de New Hampshire en medio del mayor pandemonio no organizado hasta el momento. Retumbaron los cañones y los fuegos de artificio iluminaron el cielo lluvioso, descubriendo a una multitud que se extendía hasta donde el ojo alcanzaba, bañada por una luz extravagante y febril. Varias bandas competían en tocar aires marciales, los vítores atronaban el espacio. Una gran traca trazó con las llamas en el aire el rostro del comandante y, aturdido, Garrity pensó
la imagen de Dios. A ello siguió el perfil del gobernador probo de New Hampshire, un hombre famoso por haber interrumpido en una base nuclear enemiga prácticamente solo en 1953. En aquella ocasión había perdido una pierna a causa de las radiaciones. Garrity se adormiló de nuevo. Sus pensamientos se hicieron incoherentes. D'Alessio el visco estaba en cuclillas debajo de la mecedora de la tía de Baker, enroscado en un pequeño ataúd. Su cuerpo era el de un rollizo gato de Cheshire y sonreía enseñando los dientes. En el pelo entre sus ojos verdes ligeramente viscos se veían las señales y cicatrices de una antigua herida de béisbol. Observaba al padre de Garrity, el que conducían a una camioneta negra. Uno de los soldados que flanqueaban a su padre era el tipo rubio. El padre de Garrity solo llevaba unos calzoncillos. El otro soldado se volvió un instante hacia atrás y por un segundo Garrity pensó que era el comandante, pero vio que era Stebbins. Volvió a mirar el gato de Cheshire y con la cara de D'Alessio que había desaparecido. No quedaba más que la sonrisa que lucía en el cielo bajo la mecedora, como la corteza de una raja de sandía. Los fusiles rugieron de nuevo. Ahora le están disparando a él. Sentía aproximarse la bala. Todo había terminado. Se despertó con un respingo y dio 2 pasos a la carrera, sintiendo punzadas de dolor desde los pies hasta la entrepierna, hasta darse cuenta de que los disparos iban dirigidos a otros, y que era otro el muerto, tendido bajo la lluvia con el rostro del asfalto. «¡Santa María!», dijo McBride. «Llena eres de gracia», añadió Stebbins acercándose a ellos por detrás. Se había adelantado apartándose de los disparos y sonreía como el gato de Cheshire del sueño de Garrity. «Ayúdame a ganar esta carrera de obstáculos». «Vamos», replicó McBride, «no seas estúpido». «No lo soy más que tú», repuso Stebbins. McBride y Garrity sonrieron. «Bueno», añadió Stebbins, «quizás sí». «Arriba, abajo, mantén la boca cerrada», cantó McBride. Se pasó una mano temblorosa por el rostro y continuó adelante con los ojos fijos al frente y los hombros hundidos como un arco roto. Hubo otra baja antes de las 3, un chico abatido bajo la lluvia, el viento y la oscuridad tras caer de rodillas en algún lugar cerca de Portsmouth. Abraham, con una tos constante, caminaba con una especie de desesperado fulgor febril de fuego fatuo, un resplandor que recordó a Garrity las estrellas fugaces. Abraham iba a arder por dentro en lugar de estallar. Así de tenso y embotado iba ahora. Baker caminaba con torva y atenta determinación, dispuesto a borrar sus avisos antes de que estos le borraran a él. Garrity apenas alcanzaba a verle bajo la cortina de agua, cojeando con los brazos cruzados y las manos aferradas a los costados. En cuanto a McBride, estaba derrumbándose. Garrity no estaba seguro de cuándo había empezado. En un momento dado estaba fuerte. Garrity recordaba la tensión de los dedos de McBride cuando Baker había caído, y al instante siguiente parecía un anciano. Era desconcertante. Stebbins era Stebbins. Seguía siempre adelante como las zapatillas de Abraham. Parecía cojear ligeramente una pierna, pero podían ser solo imaginaciones de Garrity. De los otros 9, 5 parecían sumidos en aquel otro mundo especial que había descubierto a Olsen, más allá del dolor y la comprensión de lo que se avecinaba.
Avanzaban bajo la lluvia tenebrosa como aparecidos y a Garati no le agradaba mirarles. Eran los muertos vivientes. Justo antes del amanecer, 3 de ellos cayeron al mismo tiempo. La multitud rugió de nuevo con entusiasmo mientras los cuerpos caían al suelo como pedazos de leña cortada. A Garati le pareció el principio de una espantosa reacción en cadena que podía esparcirse y acabar con todos ellos, pero la racha cesó con Abraham arrastrándose de rodillas, con los ojos vueltos ciegamente hacia el vehículo oruga y hacia la multitud que había detrás, inconscientes y llenos de un confuso dolor. Su mirada era la de un cordero atrapado en la valla de alambre de espino. Abraham cayó de cara al asfalto, sus pesadas zapatillas chapotearon en la calzada mojada y por fin se detuvieron. Poco después se inició la acuosa sinfonía del amanecer. El último día de la marcha empezaba con lluvia y cubierto. El viento soplaba por el semivacío pasadizo de la autopista como un perro perdido al que se azuza por un paraje extraño y terrible. Tercera parte. El conejo. 17. ¡Madre, madre, madre! El reverendo J.M. Jones, en el momento de apostasía. Por quinta vez fueron repartidos cinturones con alimentos. Ahora bastó con un solo soldado para entregarlos. Únicamente quedaban 9 marchadores. Algunos miraban los cinturones con expresión estúpida como si no supieran lo que eran y los dejaban escurrir entre sus manos como serpientes resbaladizas. A Garati le pareció que transcurrían horas mientras procedía el complicado ritual de ajustarse el cinturón. El mero hecho de pensar en comer hizo que su estómago encogido y tembloroso se sintiera al borde de las náuseas. Stebbins caminaba ahora a su lado. Mi ángel de la guarda, pensó Garati irónicamente. Ante la mirada de Garati, Stebbins sonrió y se llevó a la boca 2 galletas untadas de mantequilla de cacahuate. Las devoró ruidosamente y Garati se sintió enfermo. ¿Qué sucede?, preguntó Stebbins con la boca llena. No puedo comer. ¿Qué quieres ahora?, replicó Garati. Stebbins tragó con lo que a Garati le pareció un auténtico esfuerzo. Nada, si te desmayas de desnutrición, mejor para mí. Me parece que vamos a llegar a Massachusetts, musitó McBride. Stebbins asintió. La primera marcha que lo hace en los últimos 17 años. Se volverán locos. ¿Cómo es que sabes tanto acerca de la marcha?, inquirió Garati. Stebbins se encogió de hombros. Está todo registrado. No tienen nada de qué avergonzarse. ¿O sí? ¿Qué harás si ganas, Stebbins?, preguntó McBride. Stebbins se echó a reír. Bajo la lluvia, su rostro fino y borroso por la barba, surcado de arrugas de cansancio, tenía un aspecto leonino. ¿Qué harás tú? ¿Comprarte un gran Cadillac amarillo con el techo púrpura y un televisor con altavoces estereofónicos para cada habitación de la casa? Supongo que tú donarías 200 o 300 de los grandes a la Sociedad para el Fomento de la Crueldad con los Animales, dijo McBride. Abraham parecía un cordero, dijo Garati. Un cordero atrapado en alambre de espino. Eso es lo que parecía. Pasaron bajo una enorme pancarta que anunciaba la frontera de Massachusetts a solo 25 kilómetros.
Realmente no había mucho de New Hampshire a lo largo de la Interestatal 1, apenas un estrecho brazo de terreno que separaba Maine de Massachusetts. Garrity, dijo Stebbins, ¿por qué no vas a hacer el amor con tu madre? Lo siento, pero esa táctica ya no te servirá. Cogió con parsimonia una barra de chocolate del cinturón y se la metió entera en la boca. Su estómago se contrajo con furia, pero logró tragar el chocolate. Tras una breve y tensa pugna con sus entrañas, supo que iba a mantenerse allí. Creo que podría caminar un día más si fuera preciso, dijo, y otro incluso, si no hubiera más remedio. Resígnate, Stebbins. Abandona la guerra psicológica. No funciona. Tómate unas galletas más. Stebbins mantuvo la boca tensa y cerrada. Solo fue un segundo, pero Garrity se percató perfectamente. Había tocado un punto flaco de Stebbins. Sintió una oleada de júbilo. Por fin había dado con el filón. Vamos, Stebbins, añadió. Dinos por qué estás aquí. Ya ves que no vamos a seguir juntos mucho tiempo. Cuéntanos. Que quede entre nosotros tres ahora que ya sabemos que no eres Superman. Stebbins abrió la boca y con una convulsión devolvió las galletas que acababa de tomar. Se tambaleó y por segunda vez en toda la marcha recibió un aviso. Garrity notó que la sangre le latía con fuerza en las sienes. Vamos, Stebbins, ya has devuelto la comida. Ahora vomita las razones. Cuéntanos. El rostro de Stebbins había adquirido un tono mantecoso, pero había recuperado su expresión habitual. ¿Por qué estoy aquí? ¿Queréis saberlo? McBride le miraba con curiosidad. No había nadie cerca. El más próximo era Baker, que avanzaba cerca de la muchedumbre con la mirada fija en sus anónimos rostros. ¿Por qué estoy aquí? ¿O por qué sigo andando? ¿Cuál de las dos cosas queréis saber? Queremos saberlo todo, dijo Garrity. Era la pura verdad. Yo soy el conejo, dijo Stebbins. La lluvia caía mansamente, resbalándoles por la nariz y goteándoles en los lóbulos de las orejas como pendientes. Delante de ellos un muchacho descalzo, con los pies convertidos en una masa púrpura de venas reventadas, cayó de rodillas, gateó unos metros sacudiendo violentamente la cabeza arriba y abajo. Intentó levantarse, cayó y por fin consiguió incorporarse. Continuó adelante. Era pastor, advirtió Garrity con cierta sorpresa. Todavía sigue con nosotros. Todavía sigue con nosotros. Yo soy el conejo, repitió Stebbins. Tú lo habrás visto alguna vez, Garrity. Es ese bicho mecánico gris que persiguen los perros en las carreras de galgo. Por rápido que corran los perros, nunca consiguen alcanzar al conejo, porque este no es de carne y hueso y aquello sí. Ese conejo no es más que un pedazo de madera y un puñado de engranajes y cables. En los viejos tiempos en Inglaterra se utilizaban conejos de verdad, pero a veces los galgos los alcanzaban. Es más fiable el nuevo sistema. Él me engañó. Los ojos azul claro de Stebbins contemplaron la lluvia. Podría decirse incluso que me hechizó, me transformó en conejo. ¿Recuerdas el de Alicia en el País de las Maravillas? Pero quizás tengas razón, Garrity. Es hora de dejar de ser conejos y cerdos chillones y corderos para convertirnos en personas, aunque no podamos pasar del nivel de los chulos y pervertidos de la calle 42. Los ojos de Stebbins se llenaron de furia y júbilo. Clavó la mirada en Garrity y McBride y ambos
rehuyeron enfrentarse a ella. Stevin estaba loco. En aquel instante no cabía la menor duda. Clavó la mirada en Garrett y McBride y ambos rehuyeron a enfrentarse a ella. Stebbins estaba loco. En aquel instante no cabía la menor duda. Stebbins había perdido la chaveta. Su voz grave se alzó como un sermón desde un púlpito. ¿Que cómo sé tanto acerca de la marcha? Lo sé todo sobre ella. Así tenía que ser. El comandante es mi padre, Garrett es mi padre. La voz de la multitud se alzó en un estúpido rugido como si vitorearan lo que Stebbins acababa de decir, aunque no podían haberle oído. Los fusiles dispararon de nuevo. Esa había sido la causa del alborozo. Los fusiles dispararon y Pastor rodó sobre la calzada, muerto. Garrett notó el estómago y el escroto en un puño. «Oh, Dios mío», clamó McBride. «¿Es cierto eso?». Se pasó la lengua por los agrietados labios mientras Stebbins respondía casi jovialmente. «Es cierto, soy su hijo bastardo. Veréis, yo no creía que él lo supiera. No creía que supiera que yo era su hijo. Ahí fue donde cometí el error. Ese hombre es un rijoso hijo de puta. Es el comandante. Sé que ha tenido decenas de bastardos. Lo que yo pretendía era echárselo en la cara y descubrirle ante el mundo. Sorpresa, sorpresa. Y cuando ganara, cuando me dieran el premio, iba a pedir que me llevaran a casa de mi padre. Y él lo sabía todo, susurró McBride. Él me convirtió en su conejo, un conejito gris para hacer correr al resto de los galgos más aprisa y más lejos. Y supongo que ha dado resultado. Vamos a llegar a Massachusetts. ¿Y ahora?, preguntó Garrett y Stebbins se encogió de hombros. Ahora el conejo resulta de carne y hueso, después de todo. Camino, hablo, y creo que si esto no termina pronto, acabaré arrastrándome sobre el vientre como un reptil. Pasaron bajo una gran torre de electricidad. Varios hombres con botas de escalada pendían asidos a los postes por encima de la multitud como grotescas mantis religiosas. ¿Qué hora es?, preguntó Stebbins. Su rostro parecía haberse fundido bajo la lluvia. Se había convertido en el de Olsen, el de Abraham, el de Barkovich, y luego estremecedoramente en el del propio Garrett. Desesperado y agotado, hundido en sí mismo, el rostro de un espantapájaros podrido en un campo sesgado mucho tiempo atrás. Las 10 menos 20, dijo McBride. Hizo una penosa imitación de su cínica sonrisa de otros tiempos. «Feliz quinto día a todos, estúpidos». Stebbins asintió. «¿Seguirá lloviendo todo el día, Garrett?». «Sí, creo que sí, da esa impresión». «Yo también lo creo», asintió lentamente con la cabeza Stebbins. «Venid a cobijaros de la lluvia», cantó de pronto McBride. Continuaron adelante, casi al mismo paso, aunque los tres iban inclinados en diferentes posturas debido a los dolores que padecían. Cuando entraron en Massachusetts, quedaban 7. Garrett y Baker McBride, un esqueleto tenaz de ojos hundidos llamado George Fielder, Bill Huff, un tipo alto y musculoso llamado Milligan que todavía no parecía quebrado, y Stebbins. La pompa y alborozo del paso de la frontera quedó lentamente a sus espaldas. La lluvia
Seguía constante y monótona. El viento aullaba y rasgaba la tierra con toda la crueldad juvenil e inconsciente de la primavera. Arrancaba sombreros entre la multitud y los lanzaba en breves y violentos arcos por el aire. Poco antes, justo después de la confesión de Stebbins, Garrity había experimentado un ligero y extraño despertar de su propio cuerpo. Sus pies parecieron recordar lo que en otro tiempo habían sido. Sintió una especie de frío que paralizaba los insoportables dolores de su espalda y cuello. Era como terminar de subir una pared de roca y asomarse a la cumbre, salir de la niebla húmeda de las nubes al sol frío y al aire vigorizante y enrarecido, sin otra dirección que tomar que hacia abajo y a velocidad de vértigo. El vehículo oruga iba un poco por delante de ellos. Garrity observó al soldado rubio acuclillado bajo el gran parasol de lona en la parte posterior. Intentó proyectar todo el dolor y todos los sufrimientos pasados contra los hombres del comandante. El soldado rubio le observó con aire indiferente. Garrity dirigió una mirada a Baker y vio que le sangraba la nariz. «Va a morir, ¿verdad?», dijo Stebbins. «Sí, claro», respondió McBride. «Todos se han ido muriendo. ¿No lo sabías, idiota?». Una ráfaga de viento lanzó una cortina de agua sobre ellos y McBride se tambaleó. Recibió un aviso. La multitud siguió vitoreando, insensible y aparentemente impenetrable. Por lo menos hoy había menos petardos y fuegos artificiales. La lluvia había interrumpido esas estupideces. La carretera le llevó entre dos colinas de empinadas laderas. La calzada era como una grieta entre dos pechos turgentes. Las colinas estaban negras de espectadores. La gente parecía levantarse sobre ellos y alrededor como los muros vivientes de un enorme y oscuro Senegal. George Fielder volvió de improviso a la vida. Su cadavérica cabeza giró lentamente a uno y otro lado sobre el cuello, delgado como un palillo. «Van a devorarnos», murmuró. «Van a caer sobre nosotros y devorarnos». «No lo creo», respondió Stebbins. «Nunca ha habido un... ¡Nos van a comer! ¡A comer, a comer, a comer, a comer, a comer!». George Fielder giró sobre sí mismo trazando un círculo tambaleante y agitando los brazos furiosamente. Sus ojos reflejaban el terror de un ratón atrapado en una ratonera. A Garrity le pareció como si uno de esos videojuegos se hubiera vuelto loco. «¡A comer, a comer, a comer, a comer, a comer!». Fielder gritaba todo cuanto le permitía su garganta, pero Garrity apenas podía oírlo. Las ondas de sonido procedentes de las colinas se abatían sobre los marchadores como martillazos. Garrity no oyó siquiera los disparos cuando Fielder recibió el pasaporte. Solo oía el grito salvaje de la multitud. El cuerpo de Fielder bailó una rumba desmadejada pero extrañamente gracil en el centro de la autopista, sacudiendo los pies y retorciendo el cuerpo con frenéticos movimientos de hombros. Por fin, como si estuviera demasiado cansado para seguir bailando, cayó sentado al suelo con las piernas muy abiertas y así murió, sentado con la barbilla inclinada sobre el pecho como un niño cansado atrapado por una nana mientras jugaba. «Garrity», dijo Baker, «estoy sangrando». Las colinas se habían quedado atrás y Garrity pudo oírle. «Sí», respondió. Luchó por mantener firme la voz. Baker sufría una hemorragia interna y su nariz goteaba sangre. Llevaba las mejillas enmascaradas con cuajarones coagulados y el cuello de la camisa teñido de rojo. «No es muy grave, ¿verdad?», le preguntó Baker, llorando de miedo, pues sabía que sí lo era. «No, no lo es», contestó Garrity. «La lluvia parece tan cálida», prosiguió Baker.
aunque sé que solo es lluvia, porque solo es lluvia, ¿verdad, Garrity? Claro, contestó Ray, espantado. Me gustaría tener un poco de hielo que ponerme, añadió Baker antes de alejarse. Garrity lo observó. Billy Huff recibió el pasaporte a las 11 menos cuarto y Milligan a las 11:30, justo después de que los diablos voladores pasaran sobre sus cabezas efectuando sus ejercicios de vuelo acrobático en 6F-111 de color azul eléctrico. Garrity había calculado que Baker desaparecería antes que cualquiera de ambos, pero Baker continuó adelante, aunque ahora ya tenía empapada la mitad superior de la camisa. A Garrity la cabeza parecía estar ofreciéndole un concierto de jazz. Dave Brubeck, Thelonious Monk, Cannonball Adderley, los discos que todo el mundo guardaba bajo la mesa y empezaba a poner cuando la fiesta se hacía ruidosa y abundaba el alcohol. Le pareció que una vez había sido amado, que una vez él mismo había amado, pero ahora solo contaba el jazz y el creciente redoble del tambor en la cabeza. Su madre solo era un montón de paja envuelto en un abrigo de pieles y ya no era más que un maniquí de grandes almacenes. Todo había terminado, incluso si vencía, si conseguía sobrevivir a McBride, Stevens y Baker, todo había terminado, jamás regresaría a casa. Rompió en lágrimas, la visión se le hizo borrosa, sus pies tropezaron y cayó al suelo. La calzada era dura y le resultó sorprendentemente fría e increíblemente confortante. Recibió 2 avisos hasta conseguir ponerse en pie otra vez mediante una serie de movimientos ebrios parecidas a las de un cangrejo. Puso los pies en marcha de nuevo y emitió una ventosidad, un largo y estéril traqueteo que nada tenía que ver con un auténtico pedo. Baker se movió en zigzag de un lado al otro de la calzada como borracho. McBride y Stevens tenían las cabezas muy próximas y Garrity tuvo de pronto la certeza de que estaban tramando matarle, igual que cierta vez alguien llamado Barkovich había matado a un número sin rostro que respondía al nombre de Rank. Se obligó a apretar el paso y se puso a la altura de la pareja. Stevens y McBride le hicieron sitio sin meditar palabra. Ahora habéis dejado de hablar de mí, pero lo estabas diciendo, ¿verdad? ¿Creéis que no me doy cuenta que soy imbécil? Y pese a todo resultaba reconfortante. Quería estar con ellos, seguir con ellos hasta morir. Cruzaban ahora bajo una pancarta que parecía resumir a ojos de Garrity toda la hiriente locura que podía encontrarse en el universo, toda la burla y la risa de las estrellas. Y esa pancarta anunciaba: 80 kilómetros para Boston, ánimo, marchadores, podéis conseguirlo. Se habría desternillado de risa si hubiera podido. Boston. La simple mención de esa ciudad era como una leyenda absolutamente inverosímil. Baker volvía a encontrarse junto a él. Garrity. Sí. ¿Estamos? ¿Qué dices? ¿Estamos? Contesta, Garrity, por favor. Baker le miraba con ojos suplicantes. Era una res de matadero. Sí. Estamos, Art. Garrity no tenía la menor idea de a qué se refería Baker. Voy a morirme ahora, Garrity. Está bien. Si ganas, ¿querrás hacer una cosa por mí? No quiero pedírselo a nadie más. Y al decir esto, Baker hizo un gesto vago hacia la desierta autopista, como si la marcha todavía
tuviera decenas de competidores en acción. Por un pavoroso segundo, Garati se preguntó si estarían todos allí todavía como fantasmas ambulantes que resultaban visibles para Baker en el instante de su agonía. Lo que quieras. Baker apoyó una mano en el hombro de Garati y este se echó a llorar desconsoladamente. Que esté chapado en plomo, pidió Baker. Siguió caminando un poco más, dijo Garati. Sigue caminando un poco más, entre lágrimas. Camina un poco más, Art. No, no puedo. Está bien. Quizás volvamos a vernos, Rey, musitó Baker, al tiempo que se limpiaba la sangre viscosa del rostro con gesto ausente. Garati bajó la cabeza y lloró con más fuerza. No mires como lo hacen, añadió Baker. Prométeme eso también. Garati asintió con un gesto incapaz de hablar. Gracias. Ha sido un buen amigo para ti. Baker intentó sonreír, extendió la mano en un gesto a ciegas y Garati la estrechó entre las suyas. En otro lugar, en otra ocasión, musitó Baker. Garati se cubrió el rostro con las manos y tuvo que inclinarse para continuar caminando. Los sollozos le desgarraron y le causaron un dolor más hiriente que cuanto la marcha le había infligido hasta entonces. Deseó no oír los disparos, pero no lo consiguió. 18. Proclamo el final de la larga marcha de este año, señoras y señores, ciudadanos. Gloria al vencedor, el comandante. Estaban a 60 kilómetros de Boston. Cuéntanos una historia, Garati, dijo Stevens, o un cuento que distraiga nuestras mentes de los problemas. Stevens había envejecido increíblemente, se había transformado en un anciano. Sí, añadió McBride, que también parecía senil y marchito. Un cuento, Garati. Garati pasó la mirada del uno al otro lentamente y en sus rostros solo vi una fatiga cadavérica. Empezaba a descender de su pasajera exaltación y todos los terribles y paralizantes dolores comenzaban a despertar otra vez. Cerró los ojos un instante. Cuando los abrió de nuevo, el mundo se había duplicado y solo a duras penas consiguió enfocarlo correctamente. Está bien, dijo al fin. McBride batió palmas con aire solemne. Tenía ya 3 avisos. Garati tenía 1. Stevens ninguno. Érase una vez. Bah. ¿Quién quiere oír ahora un maldito cuento de hadas?, exclamó Stevens. McBride soltó una risita. Vas a oír lo que yo quiera contar, replicó Garati. ¿Crees que siga o no? Stevens tropezó con Garati y ambos recibieron un aviso. Supongo que es mejor un cuento de hadas que nada, musitó. Pues no es un cuento de hadas. Que sucede en un mundo imaginario no significa que sea un cuento de hadas. No significa. ¿Vas a contarlo o no?, preguntó McBride con irritación. Érase una vez, empezó Garati, un caballo blanco que se lanzó al mundo en aras de una empresa santa.
Abandonó su castillo y caminó a través del bosque encantado. Los caballeros cabalgan, le interrumpió Stebbins. Está bien, cabalgó. El caballero tuvo muchas aventuras maravillosas y extrañas. Luchó contra espíritus malignos y oscuros rufianes, contra seres sobrenaturales y duendes y contra una manada de lobos. ¿Me seguís? Y finalmente llegó al castillo del rey y le pidió permiso para rondar a Gwendolyn, la famosa dama blanca. Macorais soltó una risa entrecortada. Al rey no le entusiasmaba la idea, pues no consideraba a nadie merecedor de su hija Gwen, la archifamosa dama blanca. Pero la dama blanca amaba al caballero hasta tal punto que amenazó con huir a los bosques si un vaído se apoderó de él como una nube oscura, haciendo que se sintiera flotar. El rugido de la multitud llegó hasta él como el rumor del mar a través de un largo túnel en forma de cono. Después, la sensación remitió lentamente. Miró alrededor. McBride llevaba la cabeza hundida y se encaminaba hacia la multitud totalmente dormido. Gritó Garrity. Pete! ¡Pete! Déjalo en paz, dijo Stebbins. Tú hiciste la promesa que todos los demás. La misma promesa. Vete a la mierda, exclamó Garrity al tiempo que se acercaba a McBride. Tocó el hombro de este, encaminándole en la dirección correcta. McBride alzó hacia él una mirada soñolienta y sonrió. No, rey. Es hora de sentarse. El terror embargó a Garrity. No, aún no, carajo. McBride se contempló un instante, volvió a sonreír y movió la cabeza en gesto de negativa. Se sentó con las piernas cruzadas sobre el asfalto, parecía un fraile apartado del mundo. La cicatriz de su mejilla era como una raya blanca bajo la luz lluviosa. ¡No!, gritó Garrity. Intentó forzarle a levantarse, pero, pese a su delgadez, McBride le resultó demasiado pesado. McBride ni siquiera le miró, tenía los ojos cerrados. De pronto 2 soldados arrastraron a Garrity lejos de McBride. Les vio colocar las armas junto a la cabeza de este. ¡No!, volvió a gritar. ¡A mí! ¡Dispárenme a mí! No lo hicieron. En cambio recibió el tercer aviso. McBride abrió los ojos y sonrió de nuevo. Al instante siguiente, todo había terminado. Garrity continuó caminando, ahora sin saber lo que hacía. Contempló con ojos vacíos a Stebbins y este le devolvió la mirada con expresión de curiosidad. Garrity estaba lleno de una extraña sensación de vacío. Termina el cuento, dijo Stebbins. Termina de contarlo, Garrity. No me apetece. Pues dejémoslo, replicó Stebbins con una sonrisa. Pero si realmente existen las almas, la suya todavía debe estar cerca. Todavía podría oírte. Garrity lo miró y masculló. Voy a seguir hasta que te vea en la tumba. Oh, Pete, pensó. Siquiera le quedaban lágrimas que derramar. ¿De veras?, replicó Stebbins. Ya veremos. A las 8 de la tarde estaban cruzando Danvers y Garrity se dio cuenta por fin. Todo estaba a punto de acabar porque Stebbins era imbatible. Había pasado demasiado tiempo pensando en ello. McBride, Baker, Abraham, ninguno de ellos se lo pensó. Lo hicieron y basta, como si fuera lo más natural, y lo era, en cierto modo era lo más natural del mundo. Guió
avanzando con los ojos desorbitados y la mandíbula floja, dejando que la lluvia penetrara en su boca. Durante un borroso instante creyó ver a alguien a quien conocía tanto como a sí mismo, que lloraba y le llamaba desde la oscuridad: carretera adelante. Pero era inútil, no podía continuar. Solo quería decírselo a Stebbins, que iba unos metros adelante, cojeando demasiado y con aspecto exhausto. Garrett estaba muy cansado, pero había perdido el miedo. Se sentía sereno, se obligó a acelerar el paso hasta que consiguió posar la mano en el hombro de Stebbins. Pronunció su nombre. Stebbins se volvió y lo miró con unos ojos enormes y ausentes que por un instante no vieron nada. Por fin le reconoció, extendió la mano y se agarró de la camisa de Garrett hasta arrancarle los botones. La multitud rugió de furia ante tal interferencia, pero solo Garrett estaba lo bastante cerca para ver la expresión de horror de Stebbins, la oscuridad que había en sus ojos, y solo Garrett supo que el gesto de Stebbins era una última y desesperada petición de auxilio. «Oh, Garrett», murmuró Stebbins antes de caer al suelo. El rugido de la multitud fue ensordecedor. Era el ruido de las montañas al desmoronarse, de la tierra al abrirse. El sonido aplastó a Garrett y le habría matado si Ray lo hubiese oído, pero ya no oía otra cosa que su propia voz. «Stebbins», balbuceó. Se inclinó y consiguió dar la vuelta al cuerpo de Stebbins. Este seguía mirándole fijamente, pero la desesperación le había abandonado y su cabeza cayó hacia atrás como si en el cuello no tuviera huesos. Garrett puso una mano ante la boca de Stebbins. «Stebbins», repitió, pero Stebbins estaba muerto. Garrett perdió el interés en él, se puso en pie y echó a andar. Ahora los vítores llenaban la tierra y los fuegos artificiales iluminaban el firmamento, y allá adelante un jeep se acercaba rugiendo hacia él. «Tú, estúpido, nada de vehículos en la calzada», pensó. «Eso es una falta grave contra las normas, te pueden matar por eso». En el jeep venía el comandante con su sempiterno saludo marcial, dispuesto para entregar el primer deseo, cualquier deseo, el premio. Detrás de él terminaron de rematar el cuerpo ya cadáver de Stebbins y al fin quedó solo Garrett, sin más compañía en la carretera, caminando hacia el lugar donde el jeep del comandante se había detenido en diagonal sobre la línea blanca. El comandante se apió del vehículo y se adelantó hacia él con su rostro amable e inescrutable tras sus gafas de sol reflectante. Garrett se apartó, no estaba solo, la oscura figura había vuelto. Allá adelante, no muy lejos, indicándole que se acercara. Él conocía aquella figura. Si se acercaba un poco más, podría reconocer sus rasgos. ¿Quién le faltaba por derrotar? Era Barkovich, era Collie Parker, Percy. ¿Quién era? «Garrett», gritaba la multitud en delirio. «Garrett, Garrett, Garrett». Era Scrum, Gripple, Davidson. Una mano se posó en su hombro. Garrett se la quitó de encima con gesto impaciente. La oscura figura le llamaba bajo la lluvia, le llamaba para seguir caminando, para que fuera a jugar la partida. Y era hora de empezar. Todavía quedaba tanto por caminar. Con los ojos ciegos y las manos suplicantes extendidas ante sí como pidiendo limosna, Garrett avanzó hacia la oscura figura. Y cuando la mano le tocó de nuevo el hombro, encontró aún energías para echar a correr.